Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la misa de un día lunes para no cortar con nuestra novena a los difuntos y tenemos también en la liturgia la enseñanza de esta celebración, de esta fiesta de los apóstoles, los santos Simón y Judas. Todos, por la gracia del bautismo, participamos también en el apostolado, somos enviados, por eso los miramos a ellos y los invocamos para que nos ayuden en nuestro camino, en nuestra vida, para que seamos buenos testigos de Cristo y así también preparar bien el camino al cielo. Rezar por las almas del purgatorio es rezar en definitiva con la esperanza de la resurrección, sabiendo que la vida del Señor permanece siempre. Celebramos a estos dos apóstoles juntos, primero porque así aparecen en la lista de los 4 evangelistas y de los Hechos de los Apóstoles, con alguna pequeña distinción, porque sabemos poco de ellos, entonces también los congregamos al aparecer juntos, tenemos muy poquitos testimonios, inclusive tenemos una carta en el canon del Nuevo Testamento, la carta de San Judas. Simón recibe un epíteto o una catalogación diferente en Mateo y Marcos, que se le dice cananeo, y en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, como hemos escuchado, que se dice Judas de Santiago. Caná, en griego, con Q transliterado, caná quiere decir celoso, celoso, pero acá siempre tratemos de, cuando escuchamos la palabra de Dios, de superar inmediatamente lo primero que evocan las palabras en nuestro lenguaje cotidiano. Celoso no es un novio o una novia celosa, sino que celoso podríamos decir que tiene un matiz de fanatismo, que eran muy devotos. En este caso había un grupo también de celotas, que es la otra catalogación que recibe, ¿no? Se le dice Simón el cananeo o Simón el celota. Etimológicamente quieren decir los dos celos, pero el celota también es un partido político. Entonces, ese celo de Dios se extendía también, como toda la mentalidad de la época, no había distinción entre lo político y lo religioso, era toda una mentalidad. Pero en este caso se traducía en una lucha concreta contra el Imperio Romano, que estaba dominando o que estaba invadiendo la cultura propia del pueblo de Israel. Entonces, la mayor parte de los estudiosos de la Biblia creen que, en este sentido, es muy probable que este apóstol, Simón, fuese miembro de este grupo que tenían una política muy enfervorizada. Tal vez harían alguna revuelta en la calle, y hacían acciones concretas un poco así excesivas, ¿no es cierto? Esto también nos ayuda, venimos de ayer de unas elecciones, nos ayuda a entender que el criterio de Jesucristo es distinto que el que nosotros ponemos con determinadas etiquetas, porque los 12, Jesús llama a los 12, Jesús viene de orar, rezó toda la noche para llamar a los 12. Esto me consuela siempre, porque si después de toda una noche de oración de Jesús, que es verdadero Dios, es verdadero hombre, le sale un Judas, cuando uno reza y hace una cosa y le sale un mal menor, no pasa nada, porque es lógico, ya Jesús nos mostró el camino, ¿no? Pero llama a Simón y llama a Mateo, que era la antípoda, un partido súper nacionalista, con Mateo, que era el cobrador de impuestos de los ocupantes del Imperio Romano. Pero todas las divisiones que nosotros nos hacemos, las personas humanas, tienen la solución en Jesucristo. Ellos están llamados para convivir con Jesucristo, para que descubran en Jesucristo a Dios, como Jesús le dice a Felipe: Felipe, el que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Entonces todos nosotros estamos llamados para que colaboremos con nuestras diversas capacidades e inclusive con nuestras diversas sensibilidades para el bien de la Iglesia y para el conocimiento de la fe.
Por lo que se refiere a Judas, Tadeo, o llamado Tadeo, como le dicen Mateo y Marcos, no se sabe tampoco exactamente de dónde viene el Tadeo. Algunos dicen que del hebreo tadá quiere decir pecho, y decir el pecho quiere decir magnanimidad, una persona magnánima, generosa, dada. O si no, podría también llegar a ser, ¿se acuerdan que Felipe es de origen griego? Entonces también podría llegar a ser que viniese de un nombre griego, como Teodoro o Teódoto, y fuera un achicamiento de ese nombre griego. Como sea, San Judas escribe esta carta en el Nuevo Testamento contra los gnósticos, aquellos que se creían especiales conocedores de la ley y que tenían, digamos así, como una revelación especial. Sabemos poco de San Judas, solo San Juan señala una petición que hizo a Jesús, durante la última cena. Tadeo le dice al Señor: Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es una cuestión de gran actualidad. También nosotros preguntamos al Señor por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios. ¿Por qué solo se manifestó a los discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda y también tiene que ver con la libertad. El Señor dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Esto quiere decir que al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón, de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros, porque nosotros se lo permitimos y colaboramos. Si Dios se aparece de una manera absolutamente milagrosa e incontrastable, ¿cómo hacemos nosotros para ser libres? Tenemos la evidencia adelante, no tenemos ningún esfuerzo. El Señor tampoco se presenta como una cosa, como un mero signo. Él quiere entrar en nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Solo así veremos al resucitado. A Judas Tadeo, entonces, decíamos que se le atribuyó la paternidad de la carta del Nuevo Testamento, que se llaman cartas católicas, y vemos que se dirigen a los que habían sido llamados, amados a Dios Padre y guardados para Jesucristo. Esta carta tiene como preocupación central alertar a los cristianos ante todos los que toman como excusa la gracia de Dios para disculpar sus costumbres depravadas y para desviar a otros hermanos con enseñanzas inaceptables, introduciendo divisiones dentro de la Iglesia, alucinados en sus delirios, dice el versículo 8. Así define Judas esas doctrinas e ideas particulares. Los compara incluso con los ángeles caídos y, utilizando palabras fuertes, dice que se han ido por el camino de Caín, versículo 11. Además, sin reticencia, los tacha de nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin frutos, 2 veces muertos, arrancados de raíz, son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre, dice los versículos 12 y 13, lenguaje duro. Decía el Papa Benedicto XVI, comentando la fiesta de estos santos: hoy no se puede utilizar un lenguaje tan polémico, que sin embargo nos dice algo importante. En medio de todas las tentaciones, con todas las corrientes de la vida moderna, debemos conservar la identidad de nuestra fe. Ciertamente es necesario seguir con firme constancia el camino de la indulgencia y el diálogo que emprendió felizmente el Concilio Vaticano II, pero este camino del diálogo tan necesario no debe hacernos olvidar el deber de tener siempre presentes y subrayar con la misma fuerza las líneas fundamentales e irrenunciables de nuestra identidad cristiana. Tenemos que ser siempre testigos de Cristo. Hasta ahí la cita del Papa Benedicto. Nosotros tenemos también muchas instancias al diálogo
antes de Benedicto Juan Pablo II, ¿no? Que pide perdón a la cultura de cosas que él no fue responsable, como el caso Galileo o tantos otros. Tenemos actualmente al Papa Francisco, que constantemente acentúa el tema del diálogo, ¿no? De no descartar ni dentro ni fuera de la Iglesia. Pero también, y me quedo con esto del Papa Francisco, recordar que si nosotros no nos ponemos firmes en los principios del Evangelio, la Iglesia termina siendo una ONG. Después hay sensibilidad, alguno tendrá más la sensibilidad del Papa Francisco, otro más la de Benedicto, pero digamos, lo que no podemos no hacer es no apoyar nuestra vida, nuestras decisiones en Jesucristo. Este es el problema, ¿eh? Los apóstoles siempre son testigos de eso y por eso los celebramos siempre de rojo, inclusive a San Juan, que lo celebramos en la octava de la Navidad, aunque técnicamente no murió mártir, siempre se le reconoció por todas las persecuciones y sufrimientos esa testimonianza del martirio moral, de ese sufrimiento que hablábamos en la novena. Vamos a pedir entonces al Señor la gracia de ser auténticos apóstoles fundados en Jesucristo, para que los santos Simón y Judas también nos iluminen y nos ayuden en nuestra testimonianza cristiana, que seamos realmente portadores del Evangelio con gestos y palabras concretas. Que así sea.